Y continuamos con esta serie de reseñas que yo lo había dicho, son nuevas adiciones al canal, son franquicias que yo quería tocar y que bueno, no estamos descartando todavía, más bien corrijo, no estamos dejando a un lado las franquicias importantes de este canal. Claro que vamos a volver a Narnia, Crepúsculo, a Harry Potter, pero pues por el momento no hay mucho que conversar. De hecho, con Narnia tenemos ahí una situación, ha salido bastantes noticias, se confirmó el fin del rodaje, pero pues nada del otro mundo. Entonces poco a poco, yo creo que para marzo vamos a destinar todo el mes a enteramente esas franquicias que ustedes piden en el canal. De momento vamos a hacer la reseña breve, muy general y muy express de la película Viaje al Centro de la Tierra. Bienvenidos a Lonely Kingdom, amigos. Vamos a arrancar. Recuerden apoyarnos como ustedes quieran, comentando, dejando su like, suscribiéndose, como ustedes quieran. El viaje al centro de la Tierra es un libro del autor de ciencia ficción más reconocido por muchas partes del mundo y por mucha gente de la audiencia, de los lectores, de la gente lectora, como básicamente el abuelo de la ciencia ficción, el padre de la ciencia ficción, el cual es Julio Verne. O sea, el señor escribió ficción en una época en la que todo esto que hoy en día pues parece como que muy obvio o muy muy X, en su momento fue la sensación, fue la visión del futuro. De hecho, se le creía que él era como que una ventana hacia la vista al mañana, qué sé yo, de esas teorías que luego ocurren en las épocas. De hecho, hay un par de documentales de Julio Verne muy interesantes que creo que son de History o de Discovery Channel, no sé de cuál canal, que hablaban de que Julio Verne en su época fue considerado como un mago, un brujo, alguien con un culto, con una creencia sobre que el mundo era distinto, que podía tener conexiones al espacio. Y bueno, alimentó muchas teorías de conspiración este autor por sus emblemáticas historias, sus emblemáticos libros como Viaje al Centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, La Vuelta al Mundo en 80 días, De la Tierra a la Luna, entre muchos otros. De hecho, hubo libros que fueron más apostados hacia el drama, como que este western muy emotivo de la época, que recordemos es el siglo XIX en el que se está apoyando este autor, entrando al siglo XX. Entonces, claramente el contexto que él pintaba, él planteaba en sus libros, en su literatura, era muy específico. Y fue con el pasar del tiempo que esta literatura fue evolucionando, apostaba por una fantasía muy, muy específica, que hasta incluso en la parte de lo que es el cómic fue una gran influencia para una época como lo fue la Era de Plata. Pero eso ya es un poco más de contexto. Entonces, todo esto que rodeaba al autor fue el cóctel perfecto para que lo que veíamos en estas películas, que son la duología de viaje, girara en torno a eso. Y es que esta primera película se enfoca en el personaje de Brendan Fraser con el personaje de Josh Hutcherson, que no me recuerdo sus nombres, la verdad, ¿para qué les miento? En el que el personaje de Brendan Fraser es un astrofísico y tenía un hermano que estaban explorando la actividad volcánica. Pero resulta que pues su hermano desapareció, casualmente el padre de Josh Hutcherson, y es hasta tiempo después que encuentran una anomalía en estos volcanes que deciden explorar. Ahí contratan a su guía, esta chica, que no recuerdo su nombre tampoco, no recuerdo los nombres, amigos, perdónenme. Y bueno, descubren por circunstancias diferentes que existe un centro de la Tierra con vida, con flora, fauna, vegetación, y que es básicamente un mundo fantástico dentro del mundo que conocemos. Y bueno, ahora esta aventura se va a convertir en una cuenta regresiva, pero al mismo tiempo van a empezar a entender que lo que escribió Julio Verne no se trata de fantasías, sino que se trata de los planos, las anécdotas de los primeros viajeros hacia estos lugares. Y es ahí en donde empieza esta parte muy buena de mi reseña. Esta película es fabulosa, esta película es increíble, no la recordaba tan emocionante. La verdad tengo un buen sabor de boca últimamente con estas películas 2000eras y
Cuando la vi de pequeño a mí me gustó muchísimo. Creo que el atractivo más marketeable de esta película fue el 3D, pero a mi gusto personal fue la historia, porque ojo, yo crecí leyendo Julio Verne, porque bueno, aquí una pequeña anécdota. Yo cuando iba en la primaria nos pedían leer libros pues por cuestiones de lectura, de que los niños leyéramos cada media hora, una hora al día. Y hubo un tiempo en el que hubo como que no sé, periodo de que te dejaban leer lo que quisieras. Y yo casualmente me encontré con el libro de 20.000 leguas de viaje submarino. Y fue de los primeros libros que yo leí junto con Narnia. Entonces ahí fue donde se incentivó mi pasión, mi deseo por la lectura en cuanto a libros, porque también tengo mi gusto en la lectura de cómics. Y la verdad, Julio Verne ha sido uno de los autores que más me ha influenciado en mi gusto personal para básicamente leer lo que he leído últimamente. Y es por eso que a la hora de ver esta película yo entiendo hacia dónde tira la onda. Cinematográficamente pues creo que es una película muy buena, ha envejecido muy bien, hay unos visuales deliciosos, hay unos colores fabulosos. De hecho creo que la parte de la fotografía se luce muchísimo, porque para hacer una historia oscura o que bueno se basa en cuevas, en sitios con escasa luz en los que pues los personajes tienen que usar lámparas, creo que la fusión de los colores azules y pigmentos morados, verdes, ayuda muchísimo a poder darle este toque fantasioso, este toque lúgubre, pero al mismo tiempo este brillo, este color, esta calidez bastante amarga, y que da esa sensación de misterio y de pánico, pero al mismo tiempo de aventura, de emoción. En serio, esta película es preciosa, no la había recordado tan bonito. Y es ahí en donde entra la parte de la conspiración que les digo. Yo cuando vi esta película y luego vi los documentales y ya después vi la segunda entrega, entendía por qué esta película la apostaban por eso, por la creencia de que lo que hizo Julio Verne creó un culto. O sea que básicamente Verne escribía a sus seguidores básicamente como planos de lo que era esta parte del mundo, ¿no? Las fantasías del mundo, el mundo oculto dentro del mundo normal. Y eso es muy interesante porque puede inclusive volverse una metareferencia, ¿no? Algo a lo que muchos luego están acostumbrados, ¿no? Encontrar con científicos, con antropólogos, sociólogos, etcétera, etcétera. De hecho, uno de los misterios que se asemejan mucho a esta situación es lo de la Atlántida, ¿no? La existencia de la Atlántida, que si es real, que si no lo es, que por qué se hundió, que misterios, las pirámides de Giza, muchos misterios muy fascinantes, que es un tema muy muy padre, que a mí me encanta también. Y yo creo que Julio Verne es uno de estos funcionarios también. De hecho, Lovecraft es uno de los pilares para este tipo de teorías, y ayudan a que como que a la hora de adaptar estas versiones de bueno, este tipo de historias que son complicadas de adaptar, tengan ese ingrediente como que fuera de la pantalla, que bueno, puedes ver o no la película, pero ya hay un detrás, hay un misterio, hay algo que te da esa curiosidad, esas ganas de querer explorar más allá. Y es por eso que la película para mí funciona muy bien, porque alimenta este tipo de teorías y al mismo tiempo está aportando muchísimo a lo que fue el libro como tal, la publicación. Y es ahí en donde tenemos un buen balance. Haces una buena adaptación, pero al mismo tiempo complementas lo que es el mundo real, pero al mismo tiempo estás dándote la ventaja de crear tu propia historia. Y es que los personajes son muy cómodos, son agradables. Brendan Fraser es un actorazo, no lo vamos a negar. Josh Hutcherson es un buen acompañamiento para este punto, y sin duda alguna yo creo que logran llevar por muy buen camino a estos tres personajes, y también a la historia, que es lo fundamental. Entonces la banda sonora también es muy buena, es muy consistente, ayuda muchísimo a los momentos, más que nada los momentos épicos, y también los efectos especiales aportan. De hecho, esta secuencia del dinosaurio es una de las que más me ha gustado. También las rocas antigravedad es uno de los momentos más de tensión que he vivido en el cine, y también en mi casa a niveles de ver películas. Y yo creo que si hay algo en lo que falla esta película es de que
tristemente es la única que llega a respetar este tipo de elementos, porque la segunda, ya hablaremos de la segunda rompe este esquema y lo lleva por un lado más palomero, comercial y superficial, y esta al menos se da el lujo de profundizar a un nivel que te da hasta incluso un poquito de miedo, o bueno, un poquito de incertidumbre como espectador. Pero lo que sí puedo decir es de que esta cinta Viaje al centro de la Tierra se termina posicionando hasta el día de hoy como una de las mejores películas del género de fantasía y ciencia ficción dentro de los últimos años. Pero esa es solo mi opinión, así que invito a que dejen el suyo acá abajito en los comentarios.